Mis estimados jóvenes, muy buenos días. Es un gusto en saludarlos a todos. Nuevamente estamos acá presentes para continuar el avance de la materia de Cálculo 1 perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, en la que estamos viendo en esta clase el subtítulo de Método de expresiones cuadráticas, que le corresponde obviamente al tema de integrales. Entonces, esta metodología va a ser esencial y va a ser muy especial cuando nosotros nos demos cuenta de que en la expresión a integrar tengamos algunas características que nos permitan aplicar dos fórmulas muy importantes que son parte de este método de las expresiones cuadráticas. La primera fórmula nos indica de que si ocurre la situación en la que yo tengo una expresión racional y me doy cuenta de que la derivada de la función f de x se encuentra en el numerador, entonces la integral de esa expresión va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de la función f de x. A su vez, si nosotros tenemos una expresión que pueda tener la siguiente forma, integral de 1 sobre x cuadrado más al cuadrado diferencial de x, entonces eso tiene una fórmula directa que es igual a 1 sobre a por la arctangente de x sobre a. Ahora, muchas veces vamos a tener que efectuar algunos cálculos extras para poder hacer artificios matemáticos y las derivadas se encuentren de manera exacta en el ejercicio. Pero eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en cuanto a los problemas que vamos a poner en esta clase. Para entrar entonces en el tema, vamos a ver algunos ejercicios para que ustedes puedan ver cómo se resuelven aplicando esta metodología. Nuestro problema número 1 dice que debemos resolver la siguiente integral. Integral de 3x cuadrado sobre x al cubo más 1, diferencial de x. Bueno, observen ustedes de que al observar la expresión, nos damos cuenta que en el denominador nosotros tenemos una función, ¿no es cierto? Y esa función f de x está definida como x al cubo más 1. Por lo tanto, en esta parte, ¿no es cierto? Si yo derivo esta función definida como x al cubo más 1, tendré que la derivada de esta expresión me va a dar como resultado 3x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, acá, si yo vengo y derivo la función, la derivada de f de x va a ser igual a derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, y la derivada de 1, 0. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Ha ocurrido de que estamos comprobando de que la derivada del denominador, de la expresión que está en el denominador, se encuentra en el numerador. Observen de que cuando derivé el denominador, obtuve como resultado el numerador. Y entonces eso tiene una fórmula directa para poder encontrar la integral en esta metodología. Por lo tanto, nosotros ya viendo esta situación, podemos decir que vamos a poder aplicar en esta función la fórmula directa número 1. Y esta fórmula directa nos dice de que si nosotros observamos lo que yo había mencionado en cuanto a que la derivada del denominador se encuentra en el numerador, como pasó en este caso, puedo decir directamente que la integral de esa expresión es el logaritmo natural del valor absoluto de f de x. Por lo tanto, yo puedo agarrar y puedo decir que la derivada de x al cubo más 1 es 3x al cuadrado, se presenta acá en el numerador, entonces eso me permite a su vez lanzar el siguiente comentario, que la integral de 3x cuadrado sobre x al cubo más 1 diferencial de x es el logaritmo natural del valor absoluto, en este caso de x al cubo más 1, que vendría a ser nuestra función f de x, ¿no? Tratando de colocar
la simbología correcta para que hagan un seguimiento, más obviamente una constante. Entonces ya tengo la integral de mi primer ejercicio. Hemos empezado obviamente con una integral básica que nos vaya permitiendo tomar la idea en cuanto a esta metodología, ¿no? Y acá, aplicando la siguiente fórmula, ¿no? Para que quede claro qué fue lo que hicimos a la hora de encontrar esta integración. Bien, para nuestro segundo problema, el mensaje de nuestro segundo ejercicio va a ser el siguiente. Ocurre de que acá, en esta expresión, si yo procedo a derivar mi función f de x, que para este caso va a estar definida de la siguiente manera, f de x es igual a x a la cuarta más 1. Si nosotros procedemos a derivar esta expresión, vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a aprovechar la simbología. La derivada de la función f de x va a ser igual a derivada de x a la cuarta, 4x al cubo, derivada de 1, 0. Observen ustedes de que cuando derivo el denominador, el resultado me está saliendo 4x al cubo. Y ocurre que en el numerador solamente está el x al cubo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo para poder decir de que la derivada de la expresión del denominador está en el numerador? Voy a tener que multiplicar el numerador por 4. Pero al multiplicar el numerador por 4, para garantizar de que la derivada esté ahí, si multiplico el numerador por 4, también tengo que multiplicar el denominador para que no me altere la solución del ejercicio. Así que, ¿cuál es el mensaje? Que en algunos ejercicios yo voy a derivar el denominador y voy a tener la derivada de manera directa. Pero en otros ejercicios yo voy a derivar la expresión y no tendré directamente la derivada. Tendré que hacer algunas acomodaciones para encontrar esa derivada y poder aplicar la fórmula. Entonces, la idea no es forzar el ejercicio, sino que la idea es preguntarse, ¿es posible de que esta derivada se pueda encontrar aquí? Sí, es posible. Basta que lo multiplique por 4 el numerador y por 4 el denominador. Entonces, bajo esa conclusión, yo puedo decir, ¿no es cierto?, que la integral de x al cubo sobre x a la cuarta más 1 diferencial de x vendría a ser lo mismo que la integral, ¿no es cierto?, de 4x al cubo, acá, 4 por x al cubo, sobre 4 por x a la cuarta más 1. Vean de que estoy aumentando el 4, pero al multiplicarlo en el numerador y en el denominador no le estoy causando ningún cambio al ejercicio. Si desarrollamos esto, obviamente obtendremos los mismos resultados. Entonces acá yo ya puedo decir de que haciendo esta acomodación, puedo, por ejemplo, decir lo siguiente. De acá yo puedo agarrar, ¿no?, y puedo sacar el valor de la constante, que vendría a ser un cuarto, es decir, si yo aquí coloco 1 multiplicado por el numerador sigue siendo lo mismo, y acá yo puedo sacar este 4, porque la idea es que se note claramente de que la derivada de esto está acá. Listo, no es más. Entonces ahora lo que puedo hacer es decir, ¿no es cierto?, que la integral de x al cubo sobre x a la cuarta más 1 es igual a un cuarto del logaritmo natural del valor absoluto de f de x, que es, en este caso, para nosotros en específico, x al cuadrado, o perdón, x a la cuarta más 1. Y ahí está calculada nuestra integral. Observen de que aquí nos estamos apoyando con los conceptos de derivación y
vamos viendo de que las derivadas son muy importantes a la hora de ser aplicadas en algunas metodologías que nos permitan encontrar la integración de una determinada función, ¿no? Y entonces acá, ¿cuál fue el mensaje? Vuelvo a recalcar, de que aquí tuvimos que hacer unos pequeños arreglos para garantizar que la derivada del denominador sea el numerador. En cambio acá, directamente, la derivada del denominador era el numerador. Entonces, ese es el mensaje que estamos dando. Muchas veces voy a derivar el denominador y obtendré la derivada que va a estar en el numerador de manera directa, pero también muchas veces voy a derivar el denominador y tendré que hacer algunas acomodaciones para poder eh, llegar a la conclusión de que efectivamente la derivada del denominador puede estar en el numerador. Si nos damos cuenta de que no hay nada que hacer en cuanto a que la derivada esté en el numerador, tendremos que elegir otra metodología. Tal vez fracciones parciales, tal vez una integración directa, dependiendo de cómo sea la expresión, pero en este caso, si vemos que es posible que la derivada se pueda encontrar en el numerador, hacemos los arreglos y podemos encontrar la integración. En nuestro problema número 3 de exposición, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Tenemos que calcular la integral de x más 3 sobre x cuadrado más 6x más 1. Bien, en este caso, si nosotros procedemos, ¿no es cierto?, a encontrar la derivada del denominador, es decir, si yo agarro y parto de la idea de que f de x para nosotros va a ser x cuadrado más 6x más 1. Entonces, acá voy a derivar esta función. Permítame utilizar el símbolo de derivada, que lo puedo encontrar en el anterior problema para ganar un poquito de tiempo. Entonces, plasmemos la idea. Me preguntan un ejercicio racional, con numerador y denominador. Tengo varias opciones para poder encontrar la integral. Habíamos dicho de que las fracciones parciales se aplican cuando el denominador es factorizable. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si no es factorizable? Entonces, ¿tengo otra metodología para poder calcular la integral? Seguramente que sí. Una de ellas son la metodología de las integrales cuadráticas. Y entonces acá uno dice, si yo derivo el denominador, que es x cuadrado más 6x más 1, o sea, si yo nombro a ese denominador como una función y procedo a derivarla, derivada de x cuadrado 2x y derivada de 6x es 6 y derivada de 1 es 0. Vean de que acá, al derivar la expresión, veo de que tengo la oportunidad de que esa derivada se encuentre en el numerador. Entonces, ese es el mensaje. Si yo tengo una integral racional, la analizo en cuanto hacia el denominador, su derivada se puede encontrar en el numerador, o hay la chance de que la derivada del denominador pueda aparecer en el numerador, entonces la metodología de las expresiones cuadráticas es la ideal. Acá me está diciendo de que para que la derivada esté completa, me estaría faltando multiplicar por 2 el numerador. Pero si multiplico por 2 el numerador, tengo que multiplicar por 2 también el denominador. Entonces acá, pues esto me va a quedar así. La integral de x más 3 sobre x cuadrado más 6x más 1 es lo mismo, es equivalente a que yo diga que eso es igual a la integral en el numerador 2 por x más 3 sobre 2 por, ¿no es cierto?, toda mi expresión que está en el denominador. Diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos viendo de que es posible efectivamente tener
la derivada del denominador en el numerador. La estamos acomodando. Ahora yo puedo decir que si yo derivo el denominador, su derivada está en el numerador. ¿Pero qué tuve que hacer? Tuve que hacerle un arreglo. En este caso, multiplicar por 2, ¿no? Como hicimos acá también, donde nos dimos cuenta de que para que la derivada esté completa en el numerador, le falta el 4. Pero tuvimos que multiplicar por 4. Entonces acá, pues de manera eh, siguiente, o continuando con la metodología de la solución del ejercicio, pues acá, ¿no es cierto? Yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo colocar un medio, puedo sacar el escalar, la constante, afuera de la integral, porque, a ver, 2 por 1 es 2, y este 2 yo lo puedo sacar, ¿no? 2 por 1 es 2, y entonces se nota claramente de que ahora la derivada del denominador está en el numerador. Por lo tanto, puedo afirmar que la integral de x más 3 sobre x al cuadrado más 6x más 1 diferencial de x va a ser igual a un medio del logaritmo natural del valor absoluto de la función f de x, que en este caso viene a ser el polinomio x cuadrado más 6x más 1, más obviamente una constante. O sea, ¿qué nos está diciendo esta fórmula directa que planteamos al comienzo, que dijimos que eran las dos fórmulas importantes de la metodología? Esta fórmula directa me dice, si usted es capaz de poder mostrar que la derivada del denominador se encuentra en el numerador, entonces eso quiere decir de que podemos tener una fórmula directa que me calcule la solución del ejercicio. Pero si eso fuera posible mostrar, ¿no? Si es posible realmente ver de que la derivada de nuestro denominador se encuentra en el numerador, ¿no? Y entonces ahí tenemos la posibilidad de aplicar la metodología. Por lo tanto, hemos encontrado la respuesta de nuestro problema número 3 en exposición, y vamos a ir a un problema número 4. Bueno, en este problema número 4, ¿cuál sería, digamos, el mensaje que queremos plasmar en esta situación? Ocurre de que no siempre vamos a aplicar la fórmula que mencionamos al comienzo. Aquí en este caso, por ejemplo, va a haber la situación de que no va a ser posible que la derivada del denominador se encuentre en el numerador, ya que el numerador es una constante, ¿no? Entonces acá uno dice, bueno, pero lo que podemos hacer en esta expresión es lo siguiente. Ocurre que en el denominador yo puedo factorizar el 2 porque los coeficientes son múltiplos de 2. Entonces aquí yo puedo factorizar este 2 y esto me quedaría de la siguiente manera. La integral de 3 sobre 2x cuadrado más 50 diferencial de x es lo mismo que la integral de 3 sobre, factorizando el 2 de la expresión del denominador, me va a quedar x cuadrado más 25. Claro, porque 2 por x cuadrado es 2x cuadrado y 2 por 25 es 50. A su vez, podemos decir de que ese x cuadrado más 25 se puede escribir como x cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Y entonces, esta integral, ¿no es cierto?, está adquiriendo la forma de una integración directa, que se va a ver más claro cuando la constante, que es 3 medios, podemos sacarla afuera de la integral, y coloco 1, saco este 2, porque 3 por 1 es 3, y 2 por x cuadrado más y cuadrado es lo que ustedes ven acá en el denominador. Entonces aquí yo estoy teniendo esta forma. Permítanme irme arriba, aquí está. Está pasando esta situación. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, que encontrar la integral de 1 sobre un denominador cuyo factor x
y constante estén elevados al cuadrado con una suma, entra en acción la segunda fórmula importante de la metodología, que es la que estoy plasmando ahorita en estos momentos, ¿no? Y entonces, esta nomenclatura tiene una integración directa. Vean de que tengo el 1, tengo el x cuadrado y tengo la constante elevada al cuadrado con un signo de más. Por lo tanto, de aquí yo puedo afirmar, ¿no es cierto?, de que esta integración va a ser igual a lo siguiente. Esto va a ser igual a 3 medios, ya estoy integrando la expresión, ¿no es cierto? Entonces, por 1 sobre A, 1 sobre A. Para nosotros A sería 5, ¿no? Porque vean la expresión acá y vean la expresión aquí que hemos encontrado. 5 por la arctangente de x sobre A. O sea, en este caso para nosotros, de x sobre 5. Ya queda ahí simplemente es reemplazar los datos. Bueno, y de esa manera encontramos, ¿no es cierto?, nuestro resultado. Más, obviamente, una constante. Y bueno, en verdad aquí estos factores, 3 medios y un quinto, se pueden multiplicar, ¿no? O podemos también dejarlos ahí de esa manera y entonces encontrar un resultado pertinente, ¿no? Entonces acá podemos decir de que esto es igual a 3 décimos por la arctangente de x sobre 5 más una constante. Y listo, ya está resuelto nuestro problema. Ya hemos encontrado la integral que estábamos buscando. Entonces, con nuestro problema número 4, el mensaje que se está dando es que si somos capaces de transformar nuestra expresión a una forma de esta naturaleza, indudablemente vamos a poder aplicar una fórmula directa de integración. Ahora, con nuestro ejemplo número 5, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El mensaje de este ejercicio es que muchas veces nosotros tendremos una constante dividida por una expresión cuadrática y esta expresión cuadrática nosotros vamos a poder completar su cuadrado para tratar de que esa expresión pueda ser escrita como este denominador que presenta la fórmula directa. ¿A qué me refiero? A que la integral de 1 sobre x cuadrado más 8x más 25 diferencial de x es lo mismo que lo siguiente. La integral de 1 sobre. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir paréntesis y ese paréntesis lo vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a colocar dentro del paréntesis la variable x y el signo de más. ¿Por qué x? Bueno, porque nuestro polinomio depende de x. ¿Por qué más? Porque el signo del término lineal es positivo, no siempre será más. Si aquí, por ejemplo, fuera menos, ya aplicaríamos acá un signo menos. Todo va a depender del término lineal. La pregunta es ahora la siguiente. Necesito un número que multiplicado por 2 me dé el coeficiente del término lineal. Y eso significa de que yo debo colocar ahí el 4. Ahora, acá voy a colocar más porque me doy cuenta de que voy a tener que completar el cuadrado. Ocurre de que es verdad de que el doble del primero por el segundo es 8x.
Ahora, es verdad también de que 4 al cuadrado es 16, pero yo necesito llegar a 25. Entonces, para que de 16 lleguemos a 25, me está faltando 9. Resumen de la historia. Lo que acabo de escribir abajo es lo mismo que este denominador. O sea, si desarrollamos el cuadrado y hacemos acá operaciones, vamos a llegar al mismo resultado, pero con la ventaja de que al hacer eso, esta constante yo también la puedo escribir al cuadrado. O sea, el 9 se puede escribir como 3 al cuadrado. Entonces, hemos conseguido hacer de que esta expresión tenga esta forma. Voy a volver a repetir acá abajo para que no estemos subiendo y bajando constantemente. Voy a volver a colocar acá la idea. Entonces, hemos sido capaces de transformar nuestro denominador a una expresión de esta naturaleza. Vean de que el primer término y el segundo término están elevados al cuadrado. Observen también de que hay un signo más. Y también observen de que hay en el numerador el valor del 1. Entonces, ahora ya simplemente lo que me queda es reemplazar la fórmula directa y encontrar la solución del problema. Por lo tanto, podemos decir entonces de que la integral, ¿no es cierto?, de 1 sobre x cuadrado más 8x más 25 diferencial de x es igual. Procedamos a encontrar la respuesta aplicando la fórmula. 1 sobre a. Pero ¿quién sería a? En este caso, 3. Por la arctangente de x sobre a. Ahora, entendamos qué es x para esta fórmula. X para esta fórmula es todo esto que está acá, el primer término. Y el primer término es x más 4. Todo eso, ¿no es cierto?, sobre a. Y a para nosotros vale 3, más una constante. Y listo. Ya hemos encontrado la integral de este ejercicio. Hemos encontrado la solución que estábamos buscando. Entonces, si este denominador yo puedo completar su cuadrado de tal forma de que los términos que lo formen también puedan ser expresados al cuadrado, puedo aplicar esta metodología. Como ustedes pueden observar, indudablemente es una metodología de observación. O sea, tengo que observar el ejercicio y preguntarme cuál es el método adecuado. Para eso tengo que hacer un bosquejo, tengo que analizar frente a qué problema estoy. Estoy enfrente a un problema de una constante dividido entre un polinomio cuadrático. Entonces aquí, al ser un polinomio cuadrático, puede pasar de que pueda aplicar la metodología de las integrales cuadráticas y al tratar de hacer eso, efectivamente llegamos a una solución. Con el problema número 6 a exponer, la idea va a ser la siguiente. Ocurre de que en esta parte tenemos que encontrar la integral de x sobre x cuadrado más 4x más 13. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta situación? No siempre los polinomios van a poder escribirse como términos cuadráticos, como la suma de dos términos al cuadrado, de manera inicial, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar en cuanto a la situación del problema? Ocurre de que en este ejercicio, lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es lo siguiente. Para poder resolver un problema donde el numerador no sea una constante, porque ojo, yo necesito para ocupar esta función de una vez, o sea, esta fórmula de integración de una vez, que esto sea una constante. Y aquí no me ha aparecido una constante. Entonces, lo que debo hacer yo es lo siguiente. Preguntarme si es posible que la derivada del denominador
se pueda encontrar en el numerador. Entonces acá lo que voy a hacer yo es plantear de que f de x, ¿no es cierto? F de x va a ser igual a x cuadrado más 4x más 3. Ahora, si yo derivo esta expresión, llegaremos a la conclusión de que la derivada de este denominador, ¿no es cierto?, va a ser igual a derivada de f de x, derivada de x cuadrado, 2x, derivada de 4x, 4, derivada de 13, 0. Entonces, la pregunta acá fundamental ¿es posible de que esta derivada se encuentre acá? Claro que sí, es posible. ¿Qué tendremos que hacer? Pues en primera instancia, lo que vamos a hacer es que la integral de x sobre x cuadrado más 4x más 13 diferencial de x va a ser igual a la integral de la división, en este caso, de 2 por x sobre 2 multiplicado por nuestro denominador. Ya empecé el proceso de hacer aparecer la derivada del denominador en el numerador. Lo primero que hice fue multiplicar ambas expresiones por 2. Pero, ¿no es cierto?, me está faltando acá el más 4. Para ello, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para ello, lo que voy a hacer es agarrar acá y voy a decir, a su vez, la integral de x sobre x cuadrado más 4x más 13 es igual a la integral de la división de 2x sobre nuestro denominador multiplicado por 2, pero aquí viene lo nuevo. Me está faltando en el numerador sumarle 4, pero si le sumo 4, debo restarle 4. O sea que yo puedo escribir esta integral de esta manera y es lo mismo. O sea que estas expresiones son equivalentes a estas. No estoy cambiando el ejercicio. Si yo hago operaciones matemáticas ahorita, aquí en esta expresión, llegaré a lo mismo que acá. Solo que voy haciéndole algunos arreglos para poder hacer de que la derivada del denominador esté en el numerador. Entonces aquí yo puedo agarrar y puedo decir lo siguiente. En resumen, la integral de x sobre x cuadrado más 4x más 13 diferencial de x se puede desglosar en dos integrales. La primera integral sería la integral de la división de 2x más 4 sobre, ¿no es cierto?, en este caso, acá 2 por nuestra función f de x, que la definimos al comienzo como x cuadrado más 4x más 3. Menos la integral, ¿no es cierto?, de 4 sobre, otra vez, nuestro denominador, que es f de x que hemos expresado al comienzo. O sea, por propiedades aritméticas y algebraicas, sabemos de que esta expresión se puede escribir de esta manera. ¿Qué nos permite hacer eso? Bueno, mismo denominador, se copia el denominador y los numeradores se suman o se restan. En este caso, si yo sumo mi numerador, voy a tener esto y mi denominador es el mismo. Pero acá tengo el desglosamiento de la integral en 2. Bien, ahora lo que puedo hacer acá es lo siguiente. Puedo decir que la integral de x sobre x cuadrado más 4x más 13 es igual. Aquí puedo poner un medio, puedo sacar la constante afuera de la integral.
ahí se nota mejor de que la derivada de esto es esto, y aquí lo mismo, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? Yo puedo sacar el 4 dividido entre 2. O sea, este 4 sale y aquí queda 1, y acá este 2 sale, ¿no? Y se encuentra en esta posición. Entonces, ¿cuál fue la idea? De que aquí me estoy topando con una integral en la que voy a aplicar las dos fórmulas. El mensaje entonces es de que pueden haber ejercicios donde yo tenga que aplicar las dos fórmulas. Y para eso tengo que analizar frente a qué integral me encuentro a la hora de resolver el ejercicio. Entonces acá ya estoy en condiciones de decir lo siguiente. Ocurre de que esto va a quedar de esta manera. 4 dividido entre 2, pues va a ser 2, ¿no es cierto? Y acá puedo verificar si se cumple lo de completar el cuadrado. O sea, acá yo puedo agarrar y puedo decir, este denominador se puede escribir de la siguiente manera. Abro paréntesis, elevado al cuadrado, coloco x, coloco más, porque el signo del término lineal es positivo. Un número que multiplicado por 2 me dé 4, pues 2. Y 2 al cuadrado es 4. Y 4 para llegar a 13, pues me falta 9. Entonces va a ser posible escribir ese denominador como la suma de dos términos cuadráticos. Por lo tanto, aquí este 9 se puede escribir como 3 al cuadrado y ya estoy enfrente a dos integrales cuya fórmula es directa. Entonces acá, ¿no es cierto? Va a quedar esto de la siguiente manera. Puedo decir que la integral de x cuadrado más 4x más 13 diferencial de x va a ser igual a un medio por el logaritmo natural del valor absoluto de la expresión del denominador, que en este caso es x cuadrado más 4x más 13. O sea, aquí hemos aplicado la primera fórmula. Ahora, menos 2 por, aplicamos la segunda fórmula, ya que tenemos la expresión 1 sobre la suma de dos términos cuadráticos. Y eso está acá formulado. 1 sobre la suma de dos términos cuadráticos es igual a 1 sobre A. En este caso, para nosotros, A va a ser 3, o sea, un tercio por la arctangente de la división de X sobre A. Pero para nosotros, ¿no es cierto? X está valiendo X más 2. O sea, el primer término sobre el segundo término que es 3. Y ahora sí, ya prácticamente tenemos la integral calculada. Y aquí obviamente una constante. Lo que me quedaría hacer acá es simplemente la multiplicación de 2 por un tercio, que tranquilamente podemos dejarlo ahí, problema, pero acá, por cuestiones de acomodación, que no va a quedar, ¿no es cierto?, 2 tercios por la arctangente de x más 2 sobre 3 más c, y entonces hemos encontrado la solución del problema. Y entonces esa es la respuesta a nuestra integral. Ahora, con nuestro problema número 7, va a venir el mensaje de cuál sería, por así decir, una situación no compleja. La palabra no me agrada, no hay complejidad, siempre y cuando tengamos algunos conceptos claros, pero ¿cuál vendría a ser aquel ejercicio donde tengamos que pensar un poquito en cuanto si podemos aplicar un método de integración cuadrático? Vean de que en este caso tengo que calcular la integral de 6x al cubo menos 11x cuadrado más 29x sobre x cuadrado menos 2x más 5 diferencial de x. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es dividir el numerador con el denominador para poder escribir esta expresión de otra manera, de la cual podamos ir viendo si es posible que la derivada del denominador se encuentre en el numerador, o si es posible que el denominador, en este caso, pueda escribirse como la suma de dos términos
cuadráticos. Para ello, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros agarramos acá, ¿no? Y empezamos a hacer la división algebraica de estos dos polinomios, entonces acá lo que vamos a hacer es armar una tabla de división en la que aquí voy a colocar mi numerador y acá voy a colocar el denominador. Entonces aquí ya se nota que debe haber un poco de destreza e ingenio por parte del estudiante para poder encontrar la solución de estas integrales. Entonces acá decimos lo siguiente. Bueno, en primera instancia, un número que multiplicado por x cuadrado me dé 6x al cubo. Tuviese que ser 6x. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo multiplico x cuadrado por 6x, aquí me va a dar 6x al cubo, pero por concepto, todo resultado que yo haga acá, tiene que pasar acá con signo contrario. Entonces, 6x por x cuadrado me va a dar menos 6x al cubo. Luego, más por menos menos, aquí va a ser más 6x por 2x, 12x cuadrado. Luego, más por más, aquí menos 6x por 5, 30x. Y entonces acá realizamos una suma en esta parte de la tabla y vemos de que el término cúbico se va a eliminar y aquí me va a quedar menos 11x cuadrado más 2x cuadrado, eso me va a dar x al cuadrado. Más 29x menos 30x, eso me va a dar menos x, ¿no es cierto? Y obviamente ahí he realizado ya el proceso de la división. Ahora, mi siguiente valor a colocar acá, pues sería un número que multiplicado por x cuadrado me dé x cuadrado. Tuviese que ser 1. Entonces acá, realizando esa operación, me quedaría de la siguiente manera. X cuadrado por 1, x cuadrado. Al pasar acá, quedaría como menos x al cuadrado. Menos 2x por 1, menos 2x. Al pasar al otro lado, 2x. 5 por 1, 5. Al pasar al otro lado, menos 5. Al realizar las sumas correspondientes, esto quedaría de la siguiente manera. X cuadrado con menos x cuadrado se elimina. 2x menos x, aquí me va a quedar x menos 5. ¿Hasta cuándo debo realizar la división? Hasta que el resultado de acá, que en este caso es el residuo, su variable x sea de menor grado a la que se encuentra en el divisor. Dividendo, divisor, residuo, cociente. En el momento que la x del residuo es de menor grado que el divisor, debemos parar con la parte de la división. Y entonces todo esto nos sirvió para efectuar el siguiente análisis. La integral de 6x al cubo menos 11x cuadrado más 29x sobre x cuadrado menos 2x más 5 diferencial de x se puede escribir también de esta manera. Yo la puedo escribir como la integral, en este caso, de 6x más 1, 6x más 1, o sea, nuestro cociente, más, aquí puedo abrir una fracción, y en esa fracción que voy a colocar mi residuo, que es x menos 5, y en la parte de abajo voy a colocar el divisor, que en este caso es x al cuadrado menos 2x más 5. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que
Esta expresión que ustedes están viendo acá en estos momentos es la misma que esta expresión. Entonces acá yo ya tengo una expresión que va a ser más fácil de integrar. Es decir, hice un artificio matemático para poder llegar a una expresión equivalente a la original, pero que me permita realizar una integración más cómoda. Esto de acá podemos encerrarlo entre paréntesis, ¿no? Para que esto quede más formal. Y obviamente aquí vamos a poner diferencial de x. De acá podemos sacar la siguiente conclusión. Ocurre de que la integral de 6x al cubo menos 11x cuadrado más 29x sobre x cuadrado menos 2x más 5 diferencial de x es lo mismo, ¿no es cierto?, que la integral de 6x más 1 diferencial de x más la integral de esta división. Diferencial de x. La primera integral se puede calcular de manera directa, ya que la integral de 6x va a ser 6x al cuadrado sobre 2 y la integral de 1 es x. Ahora, vamos a ver qué hacemos en esta segunda integral. Bien, entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? En primera instancia, con respecto a la primera integral, no hay ningún problema. Con respecto a la segunda, que es esta de acá, vamos a ver qué podemos hacer. Bien, ocurre de que si yo derivo la expresión f de x, a ver, f de x va a ser igual a este denominador, ¿cierto? X cuadrado menos 2x más 5. Si yo derivo esta función, obtendré el siguiente resultado. La derivada de f de x va a ser igual a derivada de x cuadrado, 2x, derivada de menos 2x menos 2, derivada de 5, 0. Perfecto. Vean ustedes ahí lo siguiente, que al encontrar, ¿no es cierto?, la derivada del denominador, nosotros vamos a hacer lo posible para que esa derivada se pueda encontrar en este numerador. Vamos a ver si podemos lograrlo. Entonces, esto de acá va a ser igual a lo siguiente. Ocurre de que yo necesito aquí de que la variable x esté multiplicada por 2. Entonces acá yo digo, si tengo que multiplicar, ¿no es cierto?, la variable x por 2, quiere decir de que a todo este término lo voy a multiplicar por 2 y para que no varíe nada, a este también lo voy a multiplicar por 2. Para que el panorama quede más claro, esto quedaría de la siguiente manera. Aquí va a quedar 2x menos 10, ¿no es cierto?, sobre 2 por el factor x cuadrado menos 2x más 5. O sea, ya tengo acá el 2x. Pero, ¿no es cierto?, en este caso, yo necesito el menos 2. Entonces, va a tener que entrar acá el ingenio, que es lo que estamos estudiando en ingeniería, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hacer de que esto se transforme a esto sin alterar mi ejercicio? Pues me viene la idea de lo siguiente. Puedo agarrar y puedo decir, pues este menos 10 se puede desglosar en menos 2 menos 8, ¿correcto? O sea, menos 2 menos 8 es pues menos 10. Y de acá yo puedo agarrar y puedo decir siguiente. Esto va a ser igual a la integral de 6x más 1 diferencial de x más la integral de 2x menos 2 sobre 2
por el factor x cuadrado menos 2x más 5 diferencial de x, ¿correcto? Menos la integral, acá, de 8 sobre el mismo denominador. Ojo de que estoy aplicando la propiedad distributiva de la integración. Si yo noto acá, el denominador es el mismo. Mismo denominador, se copia el denominador y los numeradores se suman y se restan. Y si yo hago eso, llego a lo mismo. Haciendo una acomodación más en mi ejercicio, pues puedo decir que este 8 dividido entre 2, pues me va a dar 4, ¿no es cierto? Y haciendo una acomodación más a mi ejercicio, ese 4 lo puedo sacar fuera de la integral y esto me quedaría así. Perfecto. Ahora, lo que hay que ver es si este denominador se puede escribir como la suma de dos términos al cuadrado, ¿cierto? Bien, vamos a ver. Pues aquí esto me va a quedar de la siguiente manera. Bueno, aquí vamos a ver si eso es posible. Entonces, abro paréntesis, coloco x elevado al cuadrado, aquí coloco menos, porque el signo del término lineal es negativo. Un número que multiplicado por 2 me dé 2, pues tiene que ser 1, pero 1 al cuadrado es 1 y yo necesito llegar a 5. Claro, me están faltando 4. Entonces, va a ser posible hacer esa situación. Y aquí obviamente no puede faltar el diferencial de x. Esto es importante. Aquí nos está faltando el diferencial de x. Ahora sí está de forma correcta. Por lo tanto, esto significa de que acá, este 4 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Y entonces, todas las integrales que encontré son directas. La primera se puede encontrar de forma directa, la segunda también, la tercera también. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Al final de cuentas, la integral de 6x al cubo menos 11x cuadrado más 29x sobre x cuadrado menos 2x más 5 diferencial de x va a ser igual a la integral de 6x, eso es 6x al cuadrado sobre 2. 6x al cuadrado sobre 2 más la integral de x, o mejor dicho, de 1 es x, más la derivada del denominador se encuentra acá en el numerador, pero para que se note mejor, aquí voy a poner un medio. Es decir, este 2 lo voy a apartar para que quede claro de que la derivada de esto es esto. Y si la derivada de esto es esto, pues aquí me va a quedar entonces un medio por el logaritmo natural del valor absoluto de nuestra función f de x, que la definimos como esto de acá. X cuadrado menos 2x más 5. X cuadrado menos 2x más 5. Menos 4 por, ¿no es cierto? En este caso, vamos a aplicar la fórmula en donde tenemos la suma de dos términos cuadráticos en el denominador, que dice que eso es 1 sobre a, y para nosotros a viene a ser 2 por la arctangente de x sobre a. Pero para nosotros, para efectos de aplicar la fórmula, x es x menos 1 sobre 2 y obviamente más una constante. Bueno, ahora solamente hay que hacer algunas acomodaciones finales. Y entonces hemos encontrado la solución del problema. Lo que significa entonces de que aquí 6 dividido entre 2, eso me va a dar 3. Aquí podemos decir tranquilamente de que aquí va a ser 3
x al cuadrado más x más 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrado menos 2x más 5 menos aquí 4 por 1/2, pues eso va a ser 2 por la artangente de x menos 1/2 más c, y entonces hemos encontrado finalmente nuestro resultado, ¿no? Ahí hemos encontrado la solución de nuestro problema. Y entonces, de esa manera, nosotros podemos encontrar la integración de un ejercicio aplicando los conceptos del método de las integrales cuadráticas. Lo aconsejable en problemas de esta naturaleza, ¿no es cierto?, es que yo aquí tengo generalmente dos formas de hacerlo, que son la integración por la metodología cuadrática o las fracciones parciales. Si este denominador no es factorizable de manera exacta, entonces mi otra opción es intentar resolverlo por la metodología de la integración cuadrática. Porque la pregunta que tal vez se estén haciendo es, ¿cómo podemos saber de que vamos a tener que aplicar esto en un ejercicio? Bueno, si el denominador no es factorizable, entonces nuestra opción B queda más latente, queda más en evidencia que el camino a seguir es la metodología de las integrales de expresiones cuadráticas. Claro, si estamos enfrente a un polinomio de un grado mayor a 2, aquí por ejemplo grado 3, tenemos que hacer algunas acomodaciones para poder encontrar más que todo el cociente y el residuo de esta división, porque al encontrar el cociente y el residuo de esta división, quedó mucho más fácil poder encontrar la integral. Indudablemente, estudiar ingeniería amerita pues tener ingenio para poder encontrar la integral de una determinada expresión. Y aquí lo que nos estaría faltando es obviamente ordenar esto para que esto quede eh, en su sitio en cuanto a la acomodación de los términos. Entonces aquí lo que voy a hacer, por ejemplo, es que esto quede, ¿no?, ordenado, y aquí los resultados son estos, ¿correcto? Y acá, obviamente, al hacer la operación otra vez de encontrar lo que corresponde a la parte del residuo y cociente, entonces acá, ¿no es cierto?, llegamos a este resultado y al final obtuvimos esta respuesta, ¿no? En esta parte de acá. Bien, perfecto. Entonces nos interesa esto y nos interesa esto. Y también esto de acá. O sea, el motivo por hacer esto fue reescribir mi integral de una forma que sea más fácil de poder encontrar el resultado. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, y esto, en verdad, vamos a colocarlo aquí. Ahora sí. Ok. Bueno, con esto terminamos nuestra exposición en cuanto a lo que corresponde la parte de la integración de expresiones cuadráticas. Y con esto, ustedes ya tienen una idea mucho más clara de cómo resolver un problema que tenga estas características, ¿no? Entonces vamos a parar la grabación en la clase para ir a la ronda de consultas y preguntas, sin antes agradecerles por su valiosa atención, y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias y que tengan un excelente día.